Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hablando y Divagando. El día de hoy tenemos un invitado que ha defendido el arco, es un portero profesional, que ha defendido el arco, como digo, en varias categorías en nuestro país, en Serie B, en Serie A. Hoy nos acompaña Walter Nostroza. Walter, bienvenido acá al set de Hablando y Divagando, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto y un placer poder compartir este espacio con ustedes. Walter, de todas las posiciones que hay en el fútbol, de chuta, uno cuando es niño, uno dice, siempre quiere ser el goleador, siempre quiere ser el 10, ¿no? La figura del equipo, ¿no? ¿Por qué elegiste ser arquero? Yo me guiaron por el camino, me guiaron por el camino largo. Ajá. Realmente yo era extremo o 8 jugaba. En el camino fueron pasando cosas que me llevaron hasta el arco. Cuéntame un poquito de esas cosas. Claro, realmente yo jugaba de extremo o de 8 porque era muy buena técnicamente, medianamente rápido. Pero yo en la calle con mis compañeros, por no exponerme, en el barrio siempre, ustedes saben que se da muchas patadas, hay muchos roces. Siempre me metía a atajar, me metía a tapar con los amigos en los campeonatos. Allá en Guayas, que hay un campeonato barrial muy importante ahí en la Capilla del Soto, en el Cristo Consuelo. Yo atajaba en el campeonato. Y jugaba en la escuela del Chanfín Muñoz. Jugaba de extremo el fin de semana. Y un día, un partido contra Barcelona, me acuerdo, un Barcelona que jugaban chicos que llegaron a jugar en primera, como Diego Lara, Mayo Rodríguez, me acuerdo tanto en ese tiempo. Estaban jugando el sub-15. Y faltó el arquero y los chicos del barrio le dijeron al profesor que yo tapaba en el barrio. Me compraron los guantes ahí y me los puse, atajé. Ese día ganamos 2-1, me acuerdo, atajé muy bien. Llegamos entre los 4 en los campeonatos del universo ese año. Y en el año siguiente me mandó a Argentina a prepararme, porque yo no tuve una preparación infanto deportiva como arquero para poder llegar en últimas condiciones al puesto, sino que como que inicié a los 15 años me fui a Argentina, a un centro de alto rendimiento, me fui con el hijo de él, donde estuve un año preparándome como tal. La primera vez que jugaste fútbol, digamos, ya en serio, o sea, no con tus amigos de barrio, en el arco como tal, fue en este campeonato que mencionas. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste eso? Esa experiencia como tal. ¿Estabas nervioso? No, nervioso porque era el campeonato más importante de ese tipo de los infantes juveniles en Guayaquil. ¿Tenías 15 años? Tenía 14 años. Tenía 14 años, que jugaba en la sub-15, sub-16. Y ese día atajé, se me hacía raro porque el arco era mucho más grande que el que sabía atajar en el barrio con los compañeros. ¿Sí? Había que salir a cortar centros que no estaba acostumbrado a ir a buscar, pero tenía el conocimiento del remate de afuera, poder deslocarlo bien, saber cuándo agarrar, saber lanzarme, porque en el barrio el arco es pequeño, pero uno se sabía desenvolver. Claro, sí, tenías una noción de cómo aplicar y todo lo demás era. ¿Quién fue esta persona? ¿Cuál era el profesor que al ver que no tenían arqueros te dijeron a ti cómo se llamaba? Él era un ex infante de la Marina, ex buzo. Él era el profesor de la escuela de fútbol del Chanfín Muñoz. No sé si se acuerdan del Chanfín Muñoz. Él tenía esa escuela de fútbol donde él siempre sabía coger chicos de barrio, que él lo llevaba a entrenar, lo llevaba a su casa, que se llama Javier Caiza. Tengo mucho tiempo que no lo veo, ahora puede ver entrevistas, le mando un saludo grande. Él gastó de su dinero para prepararme a mí como arquero después que me vio atajar después que te vio atajar ese día en ese campeonato, él de alguna u otra manera decide y ve las condiciones que tú tienes y dice, bueno,
el paso para Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Tuve un año exacto en Argentina. Nos pagó, me acuerdo tanto, el viaje en bus. Nos estuvimos 5 días viajando en bus hasta Buenos Aires, desde acá y nada, de ahí encontrar el lugar exacto para poder entrenar, porque en ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan que habían chicos que llegaban de Argentina, llegaban acá al país a jugar primera división de una vez, y él tenía esa visión con el hijo y conmigo, de que poderla preparar un par de años allá en Argentina y poder venir a probar en un equipo de primera división y poder dar el salto. Como pasó con Bagui en su momento, que llegó a ver un equipo argentino, se fue a probar allá un año, y después vino acá al Olmedo de Riobamba, donde de ahí para allá ya sabemos la historia futbolística en todo. Nada, tuve un año, lamentablemente nos tocó regresarnos porque en ese tiempo la situación económica era complicada y él estaba de sus propios recursos para manejar sus sueños. Que nos tocó regresarnos porque justo llegó Fede Guayas allá a Argentina a hacer pretemporada y me trajo directamente a jugar segunda división acá a los 16 años. Un año, ¿qué tal esa experiencia de un año en Argentina? Muy buena, fue la mejor que he pasado en mi vida. Con 14, 15, casi 15 años, irme a un lugar. Solo allá, únicamente con el hijo de quien te patrocinó para ir allá. ¿Qué tal esa experiencia de estar solo por allá? ¿Otra cultura? ¿Hubo algún choque cultural? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste extraño? Conocer personas nuevas, escuchar tono de voces diferentes, cosas que uno a esa edad no está acostumbrado, sobre todo del barrio donde uno viene. Uh-huh. Pasaron muchas cosas buenas que enseñaron a uno poder ser un guerrero para poder seguir luchando por las cosas que uno quiere, y fue lo que nosotros hicimos allá. Fuimos a Avellaneda a probarnos independientes, donde en ese tiempo conocimos a Lanza, que Damián Lanza también estaba, como él es argentino ecuatoriano, él estaba en ese tiempo allá. Nos acogió, nos ayudó un poco ahí en Avellaneda. Lamentablemente no nos pudimos quedar, pero nos ayudaron con los contactos para poder ir al centro de alto rendimiento y podernos preparar allá, que ahí se gastaba un dinero importante por la mensualidad, pero eran entrenamientos de alto rendimiento, como mismo se llamaba el lugar. Ah, muy bien. Cuando tú empezaste en el fútbol, tú empezaste como jugador. ¿A quiénes tenías de referente como extremo, como un volante 8 en ese entonces? No, a mí me gustaba mucho de Nilsson. De Nilsson me gustaba mucho. Yeah. Lo atrevido que era, lo encarador que era. Y cuando ya te fuiste para Argentina y de alguna u otra manera ya cogiste el tema de prepararte para arquero, ¿a quién empezaste tú a ver como un referente como tal? ¿Alguien internacionalmente o claro, un referente? Me acuerdo tanto que fuimos, al mes que llegamos a Argentina, nos fuimos a Ezeiza, al complejo de River Plate, queda muy cerca del aeropuerto de allá. Me encantaba verlo entrenar a Franco Costanzo. Yeah. Me enamoré de la forma de entrenar de ese tipo. Era una bestia entrenando. Yo siempre dije que quería ser como él. Me acuerdo tanto que como uno es amigo de Felipe Caicedo de la infancia, cuando Felipe Caicedo se va al Basel de Suiza, yo le comenté más o menos de lo que quería. O sea, y después que llega él, suele llegar Franco Costanzo al Basel de Suiza, y lo primero que hizo cuando llegó acá a Ecuador fue traerme el buzo, como quien dice, mi ídolo de ese Mira, imagínate, qué locura. ¿Es un referente extranjero? ¿Algún otro que te llamó la atención en su momento de arqueros? Hablemos de la élite europea que estuvo en ese entonces. En ese entonces me gustaba mucho Buffon. Buffon me gustaba mucho también, pero como le digo, mi referente, la persona por como yo quería atajar era Franco Costanzo. Ok. Y localmente, ya cuando llegaste acá o cuando estabas en Argentina y ya empezaste a relacionarte con la portería como tal, como arquero. Me gustaba Carlos Luis Morales y el Chiri.
Héctor Lautaro Chiriboga, el arquero del Olmedo. Claro, que Ya, era muy loco, era muy atrevido para atajar. Yo recuerdo que vi los últimos años de él Los como, últimos años, sí. como profesional. Ya todo pasadito de peso y todo. Sí. Pero qué voladas que se pegaba. Era una bestia también, sí. Sí, me acuerdo de Héctor Lautaro Chiriboga como tal. Descríbeme algo. ¿Qué características debe tener un arquero? El arquero tiene que ser muy fuerte mentalmente, porque nosotros pasamos jugando con el error. Cualquier balón que nos llega a nosotros es difícil, porque el que nosotros pensamos que es el más fácil se nos puede complicar y la podemos terminar embarrando, diría en el argot popular. Por eso el arquero tiene que ser muy fuerte de cabeza, muy atrevido, valiente para ir a achicar, no tener miedo a estropearse. Sabemos que después de cada entrenamiento a nosotros amanecemos con el cuerpo dolorido, pero tenemos que convivir con esa situación. Como decía al inicio cuando empezamos la entrevista, es quizás el puesto más ingrato que hay en el fútbol como tal. ¿Qué es lo más duro de ser un arquero como tal, no? Lo más difícil es que el puesto es uno solo. Es uno solo, ataja a uno solo. No hay chance para el otro. Tienes que esperar que se lesione, que le vaya mal varios partidos para que el técnico se atreva a mirar para atrás y poder meter al suplente. Es un puesto de mucha constancia, de mucha valentía, porque uno tiene que tener mucha paciencia, sobre todo. Si tuvieras que elegir el mejor momento en tu carrera, ¿cuál fue? Mi mejor momento en mi carrera. En Gualaceo, los últimos años que estuve. Los últimos 2 años en primera división que estuve en Gualaceo fueron los mejores de mi carrera, hasta ahora. Cuéntanos un poco de esa estancia en Gualaceo. ¿Por qué se te hizo tan especial como tal? No, porque en Gualaceo, cuando estuvimos en la Serie B, pasamos momentos complicados. Teníamos 3-4 meses sin cobrar. Éramos 11º en la tabla. En ese tiempo eran 2 equipos. Okay. Éramos 11º en la tabla. Terminando la primera etapa, nos llenamos de valor, nos reunimos entre los compañeros y sacamos una segunda etapa donde terminamos segundos y terminamos ascendiendo a un equipo que nadie pensaba que algún día podía llegar a primera división. De estar en los últimos puestos en la primera etapa a quedar segundos en la tabla general, digamos. Tabla general, sí. Y lograr el tema de la clasificación, el ascenso, sí. Ganamos 16 de 18 partidos de la segunda etapa. Uf, qué locura, me imagino. La temporada más difícil que tú hayas pasado. Yo creo que hasta ahora mi temporada más difícil la tuve la temporada pasada. No, me fui a jugar segunda división por ganar un poco más de dinero que estaban ofreciendo en ese tiempo en segunda división el año pasado y tomé una mala decisión donde terminé como quien dice regalando espacios en primera división donde podía haber podido siguiendo estando peleando puestos con otro arquero en primera división. Y como quien dice, di chance, me fui a jugar segunda división por ganar un poco más de dinero y terminó siendo una de las peores decisiones que he tomado hasta ahora. Ah, mira. ¿Qué tan fácil o tan difícil, Walter, fue para ti llegar a ser portero profesional? Te fuiste a Argentina, retomando la historia que veníamos contando. Te fuiste a Argentina, estuviste 1 año, luego de ese año, ¿qué hiciste? ¿Regresaste a dónde? De ese año me paga los vuelos Fede Guayas. Fede Guayas en ese tiempo me paga los vuelos para regresar acá y unirme al equipo de segunda categoría del Guayas con ellos. Me uno con ellos, quedamos tercero en el campeonato zonal, peleamos el ascenso con Brasilia. Me acuerdo tanto que le ganamos 3-1 en Guayaquil, ya nosotros nos creíamos ascendidos y vamos a Quinindé y perdemos 3-0. No, imagínate. Perdimos 3-0 y el año siguiente me compra el Faro. Y de ahí pasé 4 años en la Academia del Faro Moreno
donde fueron años muy lindos también en esa academia. Una academia donde salieron muchos chicos importantes. Me lesioné un año, tuve rotura de ligamento, donde tuve que parar un año completo para poder retomar mi carrera. Termino yéndome a Carlos Borbor para ya dejar el fútbol, porque ya estaba, en ese tiempo ya estaba formalizando una familia, ya tenía 19, 20 años, me acuerdo. Ya estaba formalizando una familia y ya estaba pensando más en poder llevar el pan de cada día a mi casa que en mi carrera en sí. Pero el día después de que nació mi hija, estando en Carlos Borbor, allá en Salinas, ya pensando en retirarme, el día siguiente me llama un equipo de Serie B que estaba jugando en Durán, que no sé si se acuerdan, en Ferroviarios de Durán. Me llama un día antes que se cierre el libro de pases y llego a Ferroviarios. Ah, mira. Llego a Ferroviarios. Ese año solamente fui a jugar porque había ese año campeonato de ascenso y campeonato de descenso. Habían 2 rectangulares que hacían y Ferroviarios había clasificado segundo en todo el campeonato y me llevan para reforzar el campeonato. Ah, chévere. Juego, me acuerdo tanto que vamos a un partido con Independiente, perdón, con Católica. Con Católica, ese fue el año que ascendió Católica y no ha vuelto a descender hasta ahora. Vamos a jugar con Católica a Quito. Antes de ese partido, después de ese partido, nosotros jugábamos Macará con Independiente. El profe Bustos estaba viendo el partido desde de las gradas. Ese era mi debut, como quien dice, en primera vez. Ese día me fue muy bien. Perdimos 1-0 con Católica, me fue muy bien. El profe Bustos, al terminar el partido, me pidió mi número telefónico y el año siguiente terminé jugando en Macará. En Macará jugaste. Sí. ¿Cuántos años estuviste en Macará? En Macará pasé 5 largos años, 5 largos y lindos años. De los cuales en Macará es donde tú llegas a tener el título de campeón en el ascenso, ¿verdad? En ascenso, sí. Pero yo llego a primera división. Ah, tú llegas, claro, cuando tú llegas a primera. Llego a primera división, sí. Llego a primera, ese año debuto en primera. Se va el profe Bustos a mitad de temporada y agarra el equipo el Camello Gómez. Ya. Agarra el equipo el Camello Gómez. Cristian Mora era mi compañero, había tenido unas pequeñas dificultades por ahí. Y yo debuto contra Barcelona. Tú hiciste camerino con Cristian Mora. Ese Cristian Mora era el arquero titular, digamos. El arquero titular. Y tú venías a hacer Sí, yo era el tercer arquero. Ah, tú eras el tercer arquero, sí. Yo llegué como tercero a pelear el puesto con el segundo. Ah, ya. Ok. Llegué a pelearla, a lucharla como llegan todos, un desconocido, como quien dice. Ese año jugué 8 partidos en Ferroviarios, que fue la liguilla de ascenso. Terminamos tercero. Perdimos el ascenso con el Deportivo Quevedo. Y de ahí para allá Dios me bendijo, me dio mucha fuerza, me permitió guerrear hasta el sol de hoy que sigo jugando. Ah, qué bueno. Oye, hace poco hablamos un poco de qué es lo que tiene que tener un arquero, ¿no? Y hablamos de su mentalidad como tal. Comparándolo con un jugador, el arquero, ¿qué características tiene o debe de tener en particular? En lo mental tiene que ser muy diferente, porque el que está delante tuyo se puede equivocar. Ok. Y tú estás atrás para cubrir los errores de ellos. Pero cuando tú te equivocas, atrás tuyo solamente están las mallas donde todo el mundo grita gol. Así que nosotros tenemos que ser mentalmente muy fuertes, tenemos que tener un carácter el cual nosotros le podamos transmitir a nuestros compañeros confianza, saber que atrás tienen un líder que va a respaldar, que cuando lleguen al área, saber que uno va a responder. Walter, ¿tú crees que un arquero nace o un arquero se hace? Sí, hay chicos que nacen con las condiciones necesarias para poder llegar a primera división. Sí, hay chicos que son arqueros innatos, que se dicen. En mi caso, yo me hice arquero. A mí me hicieron arquero. Entre nacer arquero y hacerte arquero hay mucha diferencia.
porque tú naces con cualidades muy diferentes al que lo hacen. ¿Cómo manejas tú? Digamos que llega, por alguna razón se comete un error en la defensa que termina en gol. ¿Cómo manejas tú este particular como tal, esta situación? ¿Cómo haces? ¿Eres de los arqueros que el resto de la hora, si fue una falla de la defensa, recriminas a tu defensa, les hablas o les llamas la atención, o eres más el tipo conciliador del, bueno, ya está, vamos adelante? ¿Cómo es tu personalidad como arquero? No, yo ¿Cuál es tu personalidad como arquero? tengo doble personalidad en ese. Depende de cómo me levante ese día. Ok. Claro, porque no me agrada mucho el ser tirador al frente de mis compañeros. Me gusta apoyar a pesar de los errores que se pueda cometer, porque el que está más expenso a equivocarse soy yo estando en el arco. Por eso no me gusta recriminar ni tirar al frente a ningún compañero después de que se equivoca. Más soy el tipo de que apoyo, de que vamos arriba, vamos a sacar esto adelante. Pero si hay veces que me levanto con enojos medio raros. Sí. Y no, digo cosas que después digo, no, lamentablemente esto no lo tuve que decir y tengo que pedirle disculpas a mi compañero. Y bueno, lo que pasa es que en el fútbol siempre en caliente se dicen cosas que ya después al rato de la hora se acabó el partido y ya entre profesionales se entienden, entre futbolistas profesionales se entienden y dicen, bueno, ya, bacán, o sea, pasó el partido, se acabó el asunto, pleito terminado. De hecho, hace poco nomás, en el campeonato ecuatoriano, vimos a un técnico de primera división recriminarle hasta los insultos, invitándolo a pelear al jugador y todo. Pero ya después incluso se acabó el partido y salieron ellos en redes sociales, una foto abrazados y todo eso. Es parte de cuando tú tienes ese espíritu de competencia como tal, ¿no? De que las cosas salgan bien y la frustración que sucede porque cuando no se dan, ¿no? Como tal. Desde el arco, tú tienes todo el panorama en la cancha. Entonces tú puedes hablar y tú puedes gritar y puedes ordenar, oye, regresa, oye, marca, cualquier cosa, ¿no? Tú puedes dar órdenes, es parte de liderar como tal. ¿Cómo lo hace Walter Inostroza? ¿Cómo lidera a su equipo? ¿Cómo lo ordena a su defensa? ¿Eres el tipo enérgico que a los gritos? ¿O cómo es tu manera de guiar a tus compañeros? No, mi forma es siempre organizar a mis compañeros, hablarles mucho, porque muchas veces nosotros como arqueros, si no hablamos en ciertas jugadas que podíamos evitar que el balón llegue a ese lugar o a ese punto donde nos pueden hacer un gol, solamente hablando nosotros lo podemos evitar. Así que por eso a mí me gusta hablar mucho, me gusta recriminar mucho, hacer énfasis en cosas que tenemos que mejorar durante el partido, porque por una pequeña concentración que podamos tener puede pasar muchas cosas y después te toca pelear contra la marea. Pelear con un gol en contra no es lo mismo que luchar 0-0. Claro, tienes razón. Habíamos hablado de los arqueros a los cuales tú admirabas. Me mencionaste a Franco Costanzo. Me dijiste, el tipo era una bestia para entrenar, ¿no? ¿Qué cosas trataste tú de copiar o de emular de él? ¿Qué cosas te quedaron a ti que las practicas hasta el día de hoy? Trabajar mucho el potencia de piernas, el buen saque, porque el tipo era una bestia para volar, era una bestia. Y eso lo hace el tener mucho trabajo de piernas. Porque si no tienes buena potencia no vas a poder llegar a los balones complicados de nuestros puestos. Tienes que ser rápido. El tipo era muy rápido para salir a achicar. Siempre estaba leyendo la jugada antes de que sucediera. Si iban a tirar un pelotazo, le estaba un pasito más adelante para poder salir a cortar o achicar la jugada. Hoy en día, hablemos de la actualidad como tal. Los jóvenes, los porteros jóvenes, ¿tú crees que tienen buenos referentes como tal o ya todo es marketing en redes? ¿Cómo tú lo ves? O sea, hay profesionales, buenos profesionales que puedan inspirar a los jóvenes que se están formando o simplemente ya tú te manejas
las personas se guían y se manejan por lo que ven en redes. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que ahora hay mucha calidad en el arco nosotros tenemos hoy en día en el fútbol ecuatoriano. Nada más que ahora los chicos se fijan más en andar en otras cosas, en el celular, pendiente a otras cosas, que en fijarse en a quién me quiero parecer atajando. Los chicos más pasan viendo dibujos, caricaturas, qué sé yo. Pero a la hora ahora de querer atajar y decir, yo quiero atajar como este tipo, no veo muy poco. O sea, ya no buscan como quien un referente como tal a quien parecerse, sino más bien, como decía, las redes buscan o buscan, mejor dicho, consumen información en redes, se ha adueñado de los chicos. Que al rato de la hora los termina separando de lo que es el trabajo como tal. En el camino va a llegar el momento de que ellos van a tener la solidez mental para poder ver y decir, yo quiero atajar como este tipo, quiero aprender cosas de este arquero. Pero ahora mismo los chicos están pensando en otras cosas. O sea, entrenan porque les gusta el arco, no porque realmente quieren ser como alguien en sí. Les gusta el arco, sienten que tienen capacidad, quieren aprender, pero ahora mismo ellos no están pensando en que yo quiero ser como él. Y en analizar más, como tú dijiste, ¿no? Yo me gustaba cómo tapaba Franco Constanzo por cómo salía, por cómo su forma de anticipar, por cómo entrenaba, por cómo volaba, ¿no? O sea, claro. No tienen esa referencia, digamos, ahora. Sí, claro, sobre todo hoy en día no tienen el fútbol libre como teníamos antes. Antes Teleamazonas, canales como esos pasaban el fútbol semana a semana y tú te podías sentar con tu papá, con tus hermanos a ver el fútbol y ibas viendo de a poco a quién te querías parecer. Ok. Mira, el arco como tal, la posición de arquero, es una de las posiciones en las cuales se puede jugar muchos años. Es la posición quizás más longeva dentro del arco. Pero asimismo también es raro, son muy raros los casos en los que a veces un arquero desde los 18 años ya está jugando como profesional, como tal. Al menos en nuestro medio siempre sucedía, o mayormente sucedía, que un arquero debutaba a 24, 25, 26 años, a veces incluso hasta más. Recién debutaban. ¿A qué crees tú que se debe eso? Yo creo que es por la experiencia, porque en nuestro medio seguían mucho por la experiencia que pueda tener un arquero a la hora de pararse bajo los tres palos. Los únicos arqueros que yo vi en los tiempos de antes, y escuché porque en ese tiempo más o menos uno no tenía conocimiento de razón, que habían tapado 17, 18 años, fueron Carlos Luis Morales y José Francisco Ceballos. De ahí en mis tiempos, arqueros jóvenes no atajaban. Siempre atajaban los arqueros, como tú dices, de 25, 26, 27 años en adelante. Claro. Pero ahora se ve que le dan más chance a los chicos que a los grandes. O sea, ahora no tenemos igualdad de condiciones como había antes. Antes, como podía tapar un chico de 17, podía tapar un veterano de 30, 35 años. Ahora ya no, ahora si en un equipo trae a un extranjero, el arquero suplente es un arquero de 20 años, de 17 años, 18 años, sobre todo también por la economía que no está buena en los clubes. Claro, son esas cosas que yo quería de alguna u otra manera evidenciar y por eso era mi pregunta, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el Barcelona en el cual José Francisco Ceballos era el arquero titular, estaba Edwin Villafuerte, que era el suplente, y cuando salía y cuando le tocaba a Edwin Villafuerte tapar, entonces se desbarataba tapando. Claro. Pero ya era un tipo de 30 y algo de años. O sea, Ceballos ya era un veterano y el segundo arquero, que era Villafuerte, que comió banca años, no era un jovencito. Claro. ¿No? Y así en muchos en la mayoría de equipos era este tema, ¿no? Por eso era que quizás
el tema de los arqueros no debutaban tan jóvenes porque era tan dura la competencia y más que todo no había el interés como de sacar arqueros como tal, ¿no? Se mentalizaban más en traer arqueros extranjeros que en poner un arquero nacional. Claro, yo me acuerdo de arqueros, de arqueros como tal, por ejemplo, Jacinto Espinosa, Robin Pico, el mismo Héctor Lautaro Chiriboga. Antes de eso, después de Lautaro Chiriboga, había otro arquero en el Olmedo, Caicedo. Ay, se me va el nombre, bueno, pero son arqueros que taparon ya con bastantes años. Claro, ¿sí? Incluso el del Olmedo que usted dice tapó hasta los 42 porque él debutó a los 32 años. Creo que él es el papá de... Corozo es el apellido. Corozado que le decía. Corozado, ya. Corozado. Ya, entonces mire, yo me acuerdo de ellos que tapaban. Vino acá René Higuita también ya recontra, que me con una señora. 39 años vino René Higuita a tajar aquí. Vino gordito y todo, y aún así se pegó el escorpión también en ese entonces, y la hizo un par de veces. Entonces, eso evidencia de que a día de hoy eso se ha cambiado, porque tú ya ves arqueros jóvenes, Sí. ya por ejemplo, a ver, algo que me acuerdo hasta el año pasado, si en el Emelec el titular era Ortiz, tenían al suplente que era en este caso Gilmar Napa, que fue un jugador joven. La mayoría de ese tipo se nota ese tipo de cambio como tal. ¿Tú crees que un equipo puede obtener el éxito con un buen arquero únicamente? Sí. Un buen arquero que guíe a sus compañeros, que guíe a su equipo, que le dé la seguridad necesaria atrás, puede llevar como tal a un equipo al éxito. Muy poco se habla en el fútbol porque siempre te dices la mentalidad, tú tienes que ser fuerte y todo, pero llega un momento en el que la presión y quizás el miedo está allí, ¿no? Pero el arquero como tal, en tu puesto, en tu posición, ¿cómo crees que lidia con esto del miedo? Porque en algún momento quizás sucede que te vas a ver, como tú lo contaste hace un momento, te tocó pasar por una situación en la que estuvieron en el campeonato ya penúltimos y la misma presión de estar abajo te busca el conseguir resultados, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias siendo penúltimo, enfrentarte con el primero de la tabla sabiendo de que te puede ganar y puede complicar aún más la situación del equipo? Uno tiene que lidiar con esas cosas. Uno mismo tiene que hablarse, uno mismo tiene que alentarse, uno mismo tiene que animarse a salir a la cancha, a hacer las cosas bien. El temor a equivocarse va a estar siempre porque nosotros nos corre sangre por las venas, pero tenemos que poner, como quien dice, corazón de hierro para poder salir a la cancha y tratar de hacer las cosas bien, porque si entras a la cancha con el miedo a equivocarte y vas a tener miedo a salir a cortar un centro, vas a tener miedo a salir a achicar una jugada que tienes que salir a achicar. El miedo no es malo, pero uno tiene que lidiar con eso y llevarlo a hacerlo parte de ti para poder hacer las cosas bien. ¿Walter Inostroza entró alguna vez al campo de juego con miedo? Sí. Bueno, ¿nos puedes contar una experiencia? No es miedo como tal. O sea, no, obviamente no. El cosquilleo en el estómago que te da el nerviosismo. El nerviosismo, sí, pero el miedo como tal, no. El miedo te lleva a equivocarte. La experiencia, algún error que te haya marcado, quizás tú puedes acordarte de algo que obviamente pues al inicio quizás cuando uno se está formando y todo, o en sus primeros años como profesional, puedes cometer errores, ¿no? Como cualquier persona. Y que ya después te queda un aprendizaje de eso y dices, no lo vuelvo a hacer más. ¿Te ha pasado algo así que ha marcado tu carrera como arquero? Sí, cometió muchos errores. La verdad que nosotros, como le digo, nosotros convivimos con eso como tal.
El equivocarse es normal, pero me acuerdo de un partido con Liga que quise dar un pase filtrado Ya. y Anango no me cortó el pase en medio camino y me hizo el gol. El aprendizaje de eso fue... No, tú no eres 10 para dar pase filtrado. ¿Cómo te consideras o manejas alguna estadística propia de penales? ¿Qué tal te ha ido a ti con los penales? No, realmente en los penales he sido regulares, no llevo una estadística en sí. No he sido el mejor en estadística atajando penales. Me acuerdo el último año que estuve en primera división, creo que tapé 3 y me hicieron 4, algo así. Uh-huh. O tapé 2 y me hicieron 4. Pero sea un promedio más o menos, por decirlo así. ¿Cómo te mentalizas tú antes de un penal? Porque una cosa es, habíamos hablado del nerviosismo y todo, de un partido duro, que se venga, qué sé yo, un clásico, o de un partido con un equipo que en teoría sería más fuerte que vos, pero otra cosa muy distinta ya es un penal como tal. ¿Cómo tú manejas ese momento previo al penal? ¿Cómo te mentalizas tú? Sabes que ahora la tecnología nos ayuda mucho más que antes, y por lo menos de mi parte, yo ahora en primera división, cada vez que iba a enfrentar a un rival, me gustaba ver al cobrador de penales, al que más remata. Y en ese momento que había un penal con ese jugador que yo había visto, me tiraba con todo al lugar donde él había pateado más penales durante los videos que se veía, porque ahora se suben muchos videos Uh-huh. para vender jugadores y todo eso, y trataba de resolverlo de esa forma. ¿A Walter Inostroza le duele más o le cuesta más asimilar un golazo que te manden, que te anoten un golazo, o un error tuyo? O sea, ¿qué te da más, qué te da más coraje como jugador, no? Que alguien remate de afuera, un remate imposible que pareciera de ingresar al arco y se termine clavando en el arco, o que un error de la defensa en conjunto conlleve al gol. No, equivocarme me cuesta más sobrellevarlo, el error, porque es como te digo, soy el tipo de que me gusta organizar mucho, me gusta gritarle mucho a mis compañeros, y en el momento que me equivoco siento que pierdo la fuerza como para decirle algo a un compañero. Okay. Y yo tengo que ser fuerte conmigo mismo y poder resolverlo, porque si no resuelvo el juego conmigo mismo, lo que pasó conmigo mismo, no van a terminar goleando, por decirlo así. ¿El rival más complicado de un arquero es el delantero o es la mentalidad del arquero como tal? La mentalidad del arquero como tal. Tu cabeza, cómo esté tu cabeza. El cómo esté tu cabeza es muy importante para resolver ciertas jugadas dentro del campo de juego. Si tú estás mal mentalmente, no tienes la confianza necesaria para resolver ciertas vicisitudes que se puedan dar dentro del campo de juego, va a ser difícil que te pueda ir bien. Siempre hablarse a uno mismo, yo puedo, yo quiero, yo soy el mejor, para poder darse fuerza a uno mismo, siempre va a ser importante. Hemos hablado hace poco haciendo un contraste, ¿no? De cómo era el fútbol, o cómo era el tema de la preparación de los arqueros antes con la actual, ¿no? Y lo que llevaba al hecho de que los arqueros antes debuten ya siendo mayores como tal, y ahora hay una oportunidad de que debuten un poco más jóvenes. Pero ¿tú crees que a día de hoy los arqueros están mejor formados que antes, o no? Sí, sin duda. Ahora los arqueros de nuestro país están mucho mejor formados que los de antes. Los de antes no habían las escuelas que hay ahora. Antes poco probable era ver a un chico de 17 años atajar en primera división. Muy poco probable podías ver en muchos lugares ahora preparando arqueros para un futuro. Ahora aquí en este país no deberían tener arqueros extranjeros, porque hay muchos chicos, muchos tipos capaces de pararse en un arco y hacer las cosas bien hoy día en este país.
Hubo hace poco también nomás el debut y me acordé de este arquero que estuvo en el Nacional y que fue convocado a la selección en el partido, en el partido de Holanda, imagínate, ¿no? Tener esa oportunidad después de tanto, porque el tipo es un buen arquero como tal, ¿no? Sino que lamentablemente a veces así es el fútbol, ¿no? Los clubes no llegan a permanecer en primera y les toca quedar en el aire, ¿no? Como tal. Relegados. Así es. Como futbolista, antes yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era muy, muy chico, tú escuchabas se venía un clásico del Astillero, se venía algún clásico, por ejemplo, en Manaví, Delfín, Manta, Liga de Puerto Viejo, así, un clásico cualquiera. Eran partidos en los cuales se jugaban, como dicen la gente, con el cuchillo entre los dientes, como tal, ¿no? ¿Tú crees que a día de hoy se ha perdido eso? ¿Se ha perdido la garra que antes había? En los fanáticos. No. En el campo de juego, los futbolistas. O sea, hay gente que le dice, no, ese man es pecho frío. Pero yo, o sea, particular, mi percepción te la doy, ¿no? Y quisiera después la tuya. Es que en realidad, a día de hoy, ya por ejemplo, un clásico del Astillero ya no tiene tanta expectativa ni es tan fuerte como podía haberlo sido hace 15 o 20 años atrás. Se sacaban el aire. Que ahora cuidan mucho a los jugadores. Ahora cuidan mucho al jugador. Al jugador bueno no se lo puede tocar porque se para y el árbitro le pita. En los tiempos de antes, Alberto Montaño te pegaba una patada y el árbitro le miraba la cara y ese negro te arrugaba la cara. Olvídate. Juegue, te decía el árbitro. Juegue. Hoy en día el árbitro te pita y los árbitros son más bravos que los jugadores hoy en día. Los protagonistas son los árbitros. Oye, con respecto al tema del arbitraje, ahorita es que lo mencionas también, ¿cómo tú ves ahora esto del VAR? ¿Vino a contribuir o quizás es algo complejo para el arquero como tal? Porque mira que hay... de hecho se da mucho en un penal, un ejemplo, una tajada, chuta, pero el resto de la hora quizás se estuvo, ¿qué? 10 centímetros, un centímetro, digamos, que haya estado por encima de la línea a repetir. ¿Cómo tú ves el VAR desde el punto de vista como arquero, no? ¿Ha contribuido? ¿Complica más las cosas? El fútbol es más justo nada más. Y siendo justo, teniendo el VAR, los árbitros se equivocan. Pero le quitó la esencia que toda la vida ha tenido el fútbol, que ha sido ser pícaro, ser avispado. La magia, la picardía. La picardía de estar allá y meterle un costillazo al que estás marcando para que no se te acerque, meterle un empujoncito. Yo creo que le quitó esa esencia. Esa picardía. Esa picardía que tenía el jugador como tal en ese tiempo. Ahora tienes que tener mucho más cuidado para hacer las cosas. Al arquero lo limita mucho. Antes el arquero para los penales sí se guiaba para poder cortarle el remate al cobrador, pero ahora tiene que tener los dos talones puestos en la línea, mientras el que va a cobrar te puede hacer un saltito y ver dónde te mueves. O sea, quitaron todo lo lindo que tenía la esencia futbolística con el VAR. ¿Sientes que el VAR protege más al delantero que al arquero? Sí, le da mucha más ventaja. Le da mucha más ventaja. Mucha más ventaja, sí. Tomando en cuenta aquellos arqueros que tú mencionaste en su momento como referentes tuyos, te hablamos de Carlos Morales y de Franco Constanzo, ¿tú crees que el nivel ha subido o ha bajado? Yo creo que ha bajado. Arqueros como ellos hoy en día no hay. No hay. Yo creo que Carlos Luis Morales era una bestia atajando. Franco Constanzo era una bestia. Yo creo que lo mejor en el arco aquí en el país que yo vi después de ellos fue Lizaga y Direr, que vinieron a este país a sumar muchísimo. Y ahora Galíndez como tal. O sea, de arqueros
que han venido de afuera a sumarnos a nosotros los ecuatorianos, o sea, nutrirnos como tal. Ok. ¿Tú crees que en el fútbol se regalan oportunidades, Walter? Hoy en día sí. Hay gente que no tiene nada que hacer como profesional y está jugando como Hoy en día sí. profesional. Hoy día se lucha menos. Hoy día se le regalan mucho más las cosas a ciertos chicos para poder llegar a primera división. Pero, a ver, ¿se las regalan por regalárselas o es más fácil profesionalizarse? Son dos cosas distintas. Es más fácil profesionalizarse. Ya, Pero hay chicos que tienen muy buenos empresarios, pero ellos no tienen nada que hacer en primera división. Ok. No hablo solo de arqueros, o sea, en jugadores como tal. En el fútbol como tal. Como general, sí. Bueno, ya hemos hablado, recorrido toda tu faceta como futbolista. Me pareció a mí sorprendente de un momento a otro verte a ti como formador, como tal. No sabía de esa faceta tuya. No sé si es la primera vez que estás como profesor, en este caso, o como formador de niños dentro de lo que es de ser arquero. Cuéntame un poquito de esta experiencia como tal. ¿Cómo se dio? Si ya la habías hecho antes. No, la verdad que es la primera vez que estoy trabajando con chicos en general, así como lo estoy haciendo ahora. La verdad que sí, que está siendo una experiencia muy buena. Está siendo una experiencia muy buena, aparte de querer todavía seguir jugando. Siento que le puedo aportar un poco a los chicos de mi experiencia, de lo que yo aprendí en el camino, a pesar de que yo no tuve inferiores como tal. Yo creo que los chicos que están ahí pueden aprender muchísimo, porque hay chicos que tienen condiciones innatas y hay chicos que hay que enseñarles todavía mucho, porque todavía tienen mucho por delante, mucha vida por vivir, mucho camino por recorrer. Y nada, el profe me vio que yo estaba ahí en Audaz, el presidente de las escuelas de fútbol. Fui a ellos, había dado un paso al costado y me preguntó si yo quería tomar la oportunidad de poder compartir con los chicos como tal y poderles enseñar un poco. Es la primera vez que estoy trabajando de esa área, desde esa área. Como formador, como tal. Tú me dijiste, hay chicos que tienen ciertas características y hay otros en los cuales hay que enseñarles esto. ¿Cuáles son esas características? Que tú ves en un chico que dices, este tiene madera de arquero y este de acá, a ver, tú sabes que una cosa es talento y disciplina, ¿no? Disciplina, ¿Ya? Claro. Eventualmente, con disciplina, una persona con constancia y todo puede, y de hecho hay casos en el fútbol ya bastantes de personas que con disciplina, con entrenamiento y todo lo demás surgen, ¿no? Pero ¿cuáles son esas características que tú ves en un niño, en un chico, para decir, este tiene madera de arquero? Claro. No, se lo ve en las ganas, en la capacidad de poder afrontar cada trabajo que uno le pone. Saben ya cómo sacar el pie para ir a un balón, saben cómo ir a un balón aéreo cuando uno les tira la pelotita ahí nomás, saben cómo impulsarse un poquito más a pesar de que todavía no tienen la fuerza necesaria en las piernas, y de ahí se les va viendo la condición que puedan tener para poderlos ir guiando para más adelante. ¿Aprendiste de Franco Constanzo? ¿Te gustaba cómo tapaba Carlos Luis Morales? De esto que te gustó, de esos porteros referentes tuyos, ¿tú tratas de enseñarle algo a tus alumnos? Sí. Trato de enseñárselos porque en el trabajo duro, en el sacrificarse, en el ser todos los días constante, está la clave del éxito para llegar. Tal vez por eso yo no fui mejor que muchos amigos míos en cierto tiempo. Pero lamentablemente ellos no llegaron y yo aún sigo compitiendo al alto nivel, por decirlo así. Para una persona, para un chico, para un niño que quiere el fútbol, que le gusta el fútbol independientemente de la posición que juegue en la cancha, y más aún siendo arquero,
¿tú crees que qué es lo que más necesita? ¿Tener talento o tener disciplina? Tener disciplina. Hay muchos talentosos que en el camino se desvían por falta de disciplina. Por mucha falta de disciplina. Falta de disciplina es una bomba de tiempo. O sea, y hablamos de disciplina no solamente a entrenar todos los días, sino también Tener ciertas actitudes dentro del dentro y fuera de la cancha. Exactamente. Ok. ¿Y qué hábitos tiene que desarrollar desde ya un chico? Un chico. Un niño que quiere, que le gusta el fútbol y que en algún momento sueña con ser profesional. ¿Qué hábitos debe empezar a desarrollar desde un inicio, ¿no? Alimentarse bien, dormir temprano para poder... El arquero hoy en día, el 1.80 no alcanza para poder llegar. Así que los chicos pueden crecer mucho. Guindarse siempre de un lugar para poder estirar los huesitos, dormir temprano, vuelvo y lo repito, ser constante en los entrenamientos, prestar atención siempre a lo que está haciendo el compañero que está trabajando adelante, porque hay muchas personas que pueden aprender viendo a los otros haciendo lo mismo que te toca hacer a ti, o nosotros podemos equivocarnos menos viendo los errores de otros. Oye, por cierto, una cosita que se me estaba pasando por alto como tal. Es muy raro que hayan arqueros que hayan marcado goles. Y yo veía en internet, me puse a leer un poco de tu palmarés, de tu trayectoria, y vi algo que me llamó la atención. Tú tienes anotado un gol como profesional, como tal. Sí. Cuéntanos esa anécdota, ¿cómo fue eso? Fue en la semifinal de un torneo de segunda categoría, el último que pensaba jugar ese año. Ajá. Hubo un penal en la última jugada para clasificar a la final y nadie lo quería patear. Ah, lo pateaste tú. Sí, fui y lo pateé, le rompí el arco al arquero y quedó marcado ahí como que ha hecho un gol. La verdad que no me acordaba de ese gol. Sí, mira. Marcado hace mucho tiempo. Si tú pudieras, Walter, volver atrás, ¿qué le dirías al Walter de hace como 15 o 20 años? ¿Sabes? Que el trabajo fuerte que hizo toda la vida, el ser constante, el nunca haber faltado a un entrenamiento, hubiese sido mucho más fructífero, mucho más fructuoso si hubiese sido disciplinado fuera del campo. Ok. Bueno, Walter, y para terminar, hemos hablado o mencionaste a varios jugadores, a varias figuras de acá del fútbol nacional, con los cuales compartiste en algún momento camerino o fueron tus rivales, pero ¿a qué futbolista tú pudieras considerar como el más famoso que conociste, que lo tuviste ahí frente a frente? Yo conozco muchos jugadores famosos que son amigos míos, pero el más famoso es Felipe. Pero de ahí Joao Plata, Vinicio Angulo, que es mi compadre. Muchos amigos que tengo del fútbol. Leonel Quiñones, que compartimos mucho tiempo en Macará también. Janer Corozo, que todavía tenemos contacto, somos amigos muy cercanos. Muchos chicos que los vi crecer conmigo, luchando conmigo para poder llegar a Primera División y ellos hoy en día siguen jugando en Primera División y yo sigo guerreando todavía, sigo llevando el pan de cada día gracias a este lindo deporte. Bueno, Walter, te agradezco mucho por el tiempo dedicado a esta entrevista. En realidad, cuando hablamos, sabes que el profesor Carlos Fiallos nos presentó y ya después de conversar y revisar un poco tu historia, yo dije, chuta, lo entrevistamos al profesor Fiallos, que ha sido una persona que él contó acá su historia y fue muy duro su camino para profesionalizarse. Contarle tu historia también es muy buena porque el reto de la hora es
es ya hablar de primera división, es hablar de años en primera B, de años en la Serie A como tal. Y más que todo ver el esfuerzo y el sacrificio que conlleva, porque a día de hoy, a pesar de que es, como hablamos en algún momento, más fácil que los jugadores o que los jóvenes tengan oportunidades para profesionalizarse, igual no es un camino fácil. Claro. ¿Ya? Y contar la historia, contar esta historia, espero que sirva de alguna u otra manera de inspiración para quienes estás tú formando, para quienes vienen detrás de tantas generaciones que hay de arqueros buscando una oportunidad como tal. Te agradezco por el tiempo. Walter, no sé si de pronto quieres decir algunas palabras como para terminar. No, agradecerles a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de haber compartido este espacio maravilloso, poder haber conversado de todo un poco, poder haber compartido un poco de mi historia, de lo que he vivido, esperando que algún chico pueda agarrar lo mejor de lo que yo he vivido y poderlo poner en práctica, nunca darse por vencido, siempre luchar, recordar que el puesto del arquero es uno solo y por eso no bajar los brazos a pesar de que otro esté delante de ellos, siempre pensar de que cuando le toque hacerlo de la mejor manera y de ahí agarrarse para poder ir formando una carrera que vivir de esto, como les sé decir a los chicos de Audaz ahora que voy a compartir con ellos, que es lindo vivir de esta linda profesión. Uno va a lugares maravillosos, lugares que uno nunca piensa ir, conoce muchos países y espero sea un poco, puedan captar un poco de lo que yo he vivido para su carrera. Muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por el tiempo dedicado también a esta entrevista. Ya saben, síganos en redes, interactúen con nosotros. Y si de pronto hay alguien interesado por ahí también en venir acá a este espacio, contar su historia, pues bienvenidos sean, ¿no? Esto fue un episodio más de Hablando y Divagando, amigos. Muchísimas gracias.